Bueno, en este bloque les proponemos tomarnos un recreo de las grandes noticias que pasan por la ciudad para hablar de nosotros, de quienes hacemos la prensa, quienes escribimos los mensajes, quienes damos mensajes informativos. Y estamos con Estanislao, que es un colega, pero además está doctorado en algo que tiene mucha importancia, que es el uso de las metáforas en los textos periodísticos. ¿Cómo estás, Estanislao? Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que sea un recreo agradable para la audiencia, ¿no? No, por lo menos con alguna beta interesante. Nosotros lo charlábamos hace algunos días cuando hablábamos de la metáfora. Uno la relaciona siempre, indefectiblemente, a los textos literarios. Sí. ¿Por qué el periodismo tiene que hacer uso de esta herramienta? Sí, bueno, esos temas a los que te referí, María José, son parte de intereses que vienen de muy larga data en mi vida, digamos, ya, porque uno cuando empieza a tomar perspectiva hacia atrás por décadas es como que un poco se asusta y dice, bueno, tal interés comenzó en tal momento, ¿no? Y a mí siempre me interesó digamos, las múltiples facetas que nos presentan los lenguajes, las lenguas, los usos de las palabras y de las figuras retóricas en términos generales para representar o plantear ideas, para aludir a determinadas cuestiones y demás. En términos generales uno asocia naturalmente las figuras literarias como la metáfora y tantas otras, la analogía y demás, la hipérbole, qué sé yo, con el lenguaje literario. Esto es evidente porque hay una asociación que tiene que ver casi automática con la cuestión poética, ¿no? Esa es una idea tradicional, yo te diría proveniente del romanticismo, que tiene que ver con la idea de que las figuras retóricas son una suerte de añadido al lenguaje o al texto que tiene como objeto el embellecimiento de la prosa o de un verso, ¿no? Y eso da lugar a una serie de géneros, estilos y recursos que tienen que ver con el barroco, por ejemplo, este estilo cargado que nosotros, del siglo español, ¿no? El siglo de oro español y demás. Ahora, cuando uno se aproxima a los fenómenos metafóricos en términos generales, uno, entiende perfectamente que la metáfora, lógicamente, no es privativa de los textos literarios, sino que, yo diría, atraviesa, como decía una profesora amiga mía, ubicuamente, ¿no? La ubicuidad es una condición de Dios que está en todas partes, ¿no? Ubicuamente todos los lenguajes, todas las hablas, y no es privativa tampoco de altos académicos o altos literatos, sino que todo el tiempo nosotros creamos, a veces accidentalmente, figuras, porque las figuras tienen una gran importancia en los procesos cognitivos, en el modo en que pensamos las cosas, ¿no? Muchas veces nosotros, para explicar un concepto que es difícil de explicar o que es ininteligible o que es demasiado abstracto, lo que hacemos es asociarlo, compararlo o contextualizarlo o establecer un comercio entre pensamientos o entre contextos, como decían algunos autores, entre diferentes cosas o diferentes términos, ¿no? o conceptos. Entonces, por ejemplo, pensamos una figura tradicional, pensamos que la vida es un río, decimos, ¿no? Y entonces le atribuimos a la vida esta condición de fluir en una dirección determinada y que no tiene vuelta atrás y demás. O que vale oro, decimos algo. O que vale oro. Entonces lo que yo hice, para no hacerla tan larga en mis investigaciones, es tratar de pensar esas metáforas que, insisto, todo el tiempo surgen de manera instintiva, yo diría, porque ahí hay otra cosa que es interesante, ¿no? Muchas veces se asocia a la metáfora una construcción racional de un poeta, ¿no? que elabora figuras merced a un largo trabajo. Pero también surgen de manera instintiva o accidental, como decíamos, ¿no? Entonces yo lo que traté de hacer en dos obras mías es pensar esas metáforas en el discurso de prensa, y en una primera obra lo vinculé a la producción periodística e ensayística de Borges, que es una de mis debilidades, y en un segundo trabajo que terminé el año pasado, lo vinculé más a una cuestión coyuntural y actual, que fue la discusión, la profunda y fuerte discusión que hubo yo diría en el espacio público social argentino y en el espacio periodístico, en el marco de la discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Todas estas figuras que en realidad lo que hacían era plantear una profunda postura ideológico-política sobre cómo se referían a la ley, qué era la ley, ¿no?
la ley era una bomba, la ley era una bravata, la ley era una bravuconada, la ley va a hacer desaparecer los medios, ¿no? Pero al margen de esos dos trabajos específicos, el interés mío, o uno de los intereses míos, es pensar cómo esos procesos que a veces vemos todo el tiempo y que se nos pasan de manera por ahí inadvertida, digamos, tienen sus causas en profundos procesos de pensamiento sobre las cosas. O sea, se echa mano a este recurso literario para dar otro tipo de intencionalidad a un texto que debería ser lo más directo posible. Claro, pero ahí hay otra cosa que es interesante y que creo que dije a medias y que quizás no terminé de completar. Esta atribución de las figuras únicamente al lenguaje literario puede verse también como un error, porque, digamos, como decíamos, las figuras no son un agregado al lenguaje, sino es algo inherente, sustantivo e inmanente al lenguaje. O sea, el lenguaje, la lengua está constituida por figuras y no se puede desprender un aspecto del otro, ¿no? Ahí en uno de mis trabajos yo abordo una cuestión que es muy interesante, que es la problemática entre las metáforas y el discurso filosófico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno encuentra la mitad de la biblioteca que dice el lenguaje filosófico o el lenguaje científico o los textos de ciencias sociales tienen que ser asépticos, claros, concretos, directos y sencillos. Y la otra mitad de la biblioteca te va a decir, es imposible hacer eso porque las figuras, digamos, son, insisto, constitutivas e inherentes al lenguaje. Y eso se ve muy bien en las definiciones de los cientistas sociales o la elaboración de conceptos, ¿no? Cuando, bueno, no quiero ponerme muy técnico, pero por ejemplo, nosotros decimos la esfera de Parménides, el río de Heráclito, es decir, qué sé yo, en un autor como Bourdieu, el campo magnético, es decir, los cientistas sociales, o muchos cientistas sociales, elaboran nuevos conceptos a partir de metáforas, porque justamente quieren introducir un concepto nuevo, el rizoma en Deleuze, etcétera, etcétera, el ajedrez en Saussure. Hay muchísimos ejemplos, la aldea global. Pensemos en todos esos casos en donde, ya termino, pareciese que el autor, digamos, el investigador o el cientista social, encuentra en la figura un modo preclaro de plantear un nuevo concepto que de otra manera sería inaccesible, ¿no? Y que además es intraducible, es decir, la metáfora no puede ser luego reducida a un lenguaje literal porque, insisto, forma parte de un pensamiento, no es una adiposidad o un elemento que se agrega al lenguaje. Claro, ¿no? Es inaccesible, uno imagina que la metáfora es un instrumento también para acercar al lector a cualquier tipo de... Acercar al lector y acercar una idea o un concepto, es decir, torna concreto algo abstracto y acerca algo alejado, ¿no? Yo me acuerdo un ejemplo que me viene ahora a la mente, que tiene que ver con José Saramago. Saramago en un momento dice Palestina es Auschwitz, entonces compara, ¿no? Eso despertó una enorme polémica porque, bueno, comparó a Palestina con un campo de concentración, ¿no? Pero, digamos, ese es el procedimiento por ahí que utilizan muchos autores para tratar de abordar conceptualmente una idea que encuentra en la metáfora una expresión, digamos, que no solo es una expresión sintética y con una gran fuerza enunciativa o con una gran pregnancia, sino que además en muchos casos puede ser una idea innovadora respecto de algo que se quiere decir, ¿no? De todos modos, tenemos que dar cuenta que cuando uno usa la metáfora, lo decías, puede no ser literal, pero sí está cargada de intencionalidad el uso de esa metáfora. Cuando decías lo de la bomba en referencia a la ley de medios, es obviamente una impronta que se quería dar y una sensación que se quería generar en el otro. Va a haber que estar más atento a lo que uno lee. Sí, por supuesto. Y después en el lenguaje periodístico es lo mismo que sucede, digamos, en el habla. Hay un autor, Michel Foucault, que decía que se crean más metáforas en las plazas y en los mercados que en las aulas de los altos gramáticos, ¿no? Y esto es verdad. Con prestar un poco de atención al modo en que nosotros construimos nuestra propia habla coloquial, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estamos en algunos casos inventando, elaborando o reelaborando figuras, ¿no? Bueno, siendo el lenguaje, el lunfardo, digamos, que es muchas palabras tomadas del lunfardo, como bien decías, surgieron de sectores de
de la sociedad, quizás de los barrios, de las cárceles, y no de lugares académicos, digamos. Sí, pues después lo fuimos tomando como propio en nuestro lenguaje. Hay una enorme inventiva que es horizontal, si querés, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, en las ediciones que la Real Academia Española saca todos los años, en donde se incorpora una cantidad de términos o del lunfardo, o del lenguaje carcelario, o de ámbitos marginales. Bueno, hoy mucho lo tecnológico. O de lo tecnológico, en donde lo que ahí se ve es esto del lenguaje como organismo vivo que no puede ser encapsulado, ¿no? en un palacio de cristal, sino que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el modo en que digamos, la manifestación individual, la inventiva y la asociación de términos, digamos, que puede darse escribiendo una letra de una canción o la cumbia, lo que fuere, lo que hace finalmente es enriquecer de manera a veces muy inesperada el lenguaje, inclusive el modo en que conceptos extranjeros son castellanizados, ¿no? Pero bueno, estas digamos, cuestiones vienen de un interés mío por esos temas, pero que en el fondo, me parece a mí, ¿no? En el fondo se originan en un interés claro, que es la lectura, y una de cuyas correspondencias es la escritura, que es lo que he pretendido hacer o lo que pretendo hacer, digamos, ¿no? Bueno, a vos te podemos leer en el diario Litoral, pero obviamente esta investigación que realizaste sobre específicamente focalizada sobre la metáfora en este tiempo, en este espacio reducido, ¿va a salir en un libro? ¿Se va a editar? Bueno, tengo la intención de hacerlo, pero no está demasiado claro. Lo que sí les puedo anunciar es que este año va a salir otro libro que se llama Conversación junto al fuego, que va a salir por UNL Ediciones. No es un libro de entrevistas como el programa que tenía yo acá en el canal, es un libro de ensayos que reúne textos publicados entre el 2013 y el 2016 más o menos, y estamos bastante avanzados con la edición. Quiero agradecer a Ivana Tosti y a mi amigo Mariano Pereira Esteban, que es un escritor amigo que vive en Buenos Aires y que va a ser el autor del prólogo. De paso lo apuro un poquito. Y bueno, la otra parte de la producción, bueno, sí, la intención está, pero vos sabés que el camino entre una idea, una obra y la publicación es un viacrucis tortuoso, que bueno, llegará, en algún momento llegará o no, tampoco me gustaría publicarlo, por supuesto. Pero no te saca el sueño. No me quite el sueño, porque por suerte he podido publicar los últimos años y entiendo perfectamente que la industria gráfica y las posibilidades de publicar obras, y sobre todo obras académicas, es muy complicada, ¿no? Estanislao, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos, el recreo fue para nosotros, hablar de otras cosas también que tienen que ver con lo que usamos diariamente. Muchas gracias. Gracias. Nueva pausa, ya volvemos.